arrancamos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Buenas noches, Jorge. Buenas noches para todos. Como es habitual, de arranque te quiero pedir el análisis en sí del partido y quiero ir sobre un tema para poder consultarte. La intención de agregarle una característica de un equipo que presiona mucho más alto, que recupera mucho más rápido, que se vio de inicio, es buscando un cambio hacia ese sentido para la temporada en sí, es aprovechando un poco la frescura, era puntual para este partido, por dónde pasa, contrastando un poco el Cerro del año pasado, que agarraste ya a mitad de camino, y que lo agarraste con pretemporada para hacerlo. Buenas noches para todos. No, la idea siempre fue esa, de presionar arriba. Lo que pasa es que creo que también nos enfrentamos a un rival que propone, sale jugando y nos da esa posibilidad. Muchos rivales a veces saltean, juegan directo, entonces esa presión que queríamos ejercer desde el primer día como que a veces era en vano y no se veía, pero bueno, siempre la intención nuestra es presionar arriba. Hoy lo pudimos hacer en el primer tiempo, creo que fue un buen primer tiempo para nosotros, y en el segundo tiempo sí nos dominaron casi todo el segundo tiempo, a excepción de los últimos minutos que nos pudimos acomodar con la pelota, pero sin generar situaciones y situaciones de gol, y sobre todo no teníamos profundidad. Daniel Maciel, Radio Ñandutí. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. Saludo para todos. Vi con la salida de Domínguez Huertas un poco de desequilibrio ya en el segundo tiempo en el sector derecho. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué salió él? Y la segunda consulta que quiero hacerte, la salida de Mosquera. Vi que salió en camilla prácticamente hasta la puerta de ingreso a vestuario. ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Qué le pasó? Gracias. Bueno, coincido contigo. Lo de Fabri fue dos razones. Primera, porque bueno, el tema de la regla. Entraba un extranjero, tenía que salir un extranjero, y bueno, dentro de los extranjeros estaba con amarillo también, y bueno, cambiamos un poco el dispositivo, más que nada para tener 9 de referencia y no tocar el ataque, para ir en busca del segundo gol, que se nos hizo esquivo, porque la verdad que empezó el segundo tiempo y Libertad empezó a manejar los hilos del partido, nos dominó, y bueno, creo que en ese sentido no pudimos generar situaciones de gol para el ingreso de Pablo, ¿no? Perdón, lo de Mosquera ya estaba por salir, yo lo había visto un poco cansado. Ellos estaban usando mucho la banda izquierda de ellos, y bueno, después justo se dio ese golpe, pero el golpe fue en el hombro, así que creo que no había problema. Jorge Izquierdo, ABC Carinal. Profe, buenas noches. Bueno. Profe, ¿hoy cómo notó al equipo? O no sé si vi mal, o fue un 4-3-3 de arranque, algo que quiere implementar de repente, buscar una alternativa más en cuanto a esquemas. Y le quiero consultar también los ingresos que tuvo en el segundo tiempo. No sé si quiso hacer una línea de 5 con el ingreso de Quintana, con Velázquez, Salí y con Pérez, y corregir un poco por dónde Libertad estaba ingresando. No, en realidad jugamos con 2 volantes y con Harold y Itu de doble punta, uno detrás del otro, como veníamos jugando, pero en la dinámica sí a veces se rompía, porque Jorge sale de romper un poco más y parecía un 4-4-3. Perdón que me quedé con la otra pregunta. No, la misma línea de 4, pero bueno, ya no estaba Fabri en cancha, que salió en el primer tiempo. Ellos creo que desbordaron mucho por ese sector, y bueno, quisimos clausurar ese sector con la misma línea de 4, bueno, pero también ingreso de Aguayo para darle velocidad y suplir de repente la característica que tiene Gustavo, que son más defensivas que la de Rodrigo o la mismo Fabricio. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. El saludo para todos. ¿Limita o complica un poco el hecho de los extranjeros que hoy tienen su plantel, profe? Porque me parece que hoy cuenta realmente con muchos jugadores de mucha jerarquía, pero en el momento de hacer los cambios como que complica un poco esas situaciones, profe, el hecho de tener varios extranjeros que en algún momento tiene que salir uno, tiene que salir otro. ¿Cuesta un poco en el momento de hacer los cambios con lo que ocurrió en la segunda parte también? Según cómo se dé la dinámica del partido, a veces sí, a veces no, porque bueno, uno no puede prever muchas cosas dentro del partido, y bueno, nos pasó hoy con el caso de Fabricio.
tuvimos que tomar una decisión en el primer tiempo y después de repente vimos que ellos jugaban por ahí y tuvimos que adaptar con Gustavo y eso fue más que nada por la regla, pero bueno, las reglas están claras, las situaciones son esas y tenemos que adaptarnos y tener mucho cuidado y versatilidad y sobre todo no descompensar el equipo, ¿no? Pero sí, a veces puede pasar según cómo se ve el partido. Uno se imagina un partido en líneas generales, lo analiza, después se da de otra manera, tiene que hacer cambios o para cerrar o para abrir o para ir a buscar y a veces, pero bueno, es parte de todo esto, pero me deja tranquilo que tenemos muy buenos jugadores independientemente de la nacionalidad. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? ¿Por qué la salida? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, profe? ¿Por qué la salida de Robert Pires da Mota? ¿Y cómo vio el equipo en el segundo tiempo la parte física? ¿Fue más mérito de Libertad, justamente el empuje, o el equipo sintió el desgaste? Bueno, le quise dar un poco más frescura al medio, ahí sí cambiamos en ese momento, cambiamos a 3 en el medio con Cuimori, Wilder y Jorge de 6, le dicen ustedes, ¿no? Sí. Nosotros decimos 5, perdón. Ahí sí cambiamos el dispositivo porque, bueno, no agarramos la pelota. Habría que verlo más detenidamente. Yo creo que el segundo tiempo se vio mucho mejor Libertad que nosotros. Eso es una realidad. Comenzamos muy bien nosotros el partido. No sé si fue por el factor físico, si ellos estaban... Pero sí lo veía con un cambio más arriba de ellos, ¿no? Con mucha movilidad, jugadores que tocaban, se movían. Nos costó bastante agarrar la pelota. Y creo que nosotros con pelota fuimos un equipo. Se vio en el primer tiempo. Y sin pelota sufrimos mucho hoy. Nos tocaba... terminar de defender muy abajo, que no es la idea. Entonces, creo que fue un poco buscando eso, ¿no? Un poco más de frescura en el medio, que los interiores salieran a romper más con los pivots de ellos, que estaban aceitados, que estaban bien para presionarles. Y bueno, pero creo que en líneas generales el segundo tiempo no fue bueno para nada. Habrá que ver, seguramente hay mucha virtud de rival, de su planteamiento, de sus jugadores, de lo que pregona Chiqui, que todos conocemos, y quizá hay algo nuestro que debemos mejorar, pero el segundo tiempo obviamente que es claro que nos dominaron. Víctor Villalba, Radio Monumental. Jorge, buenas noches. Justamente sobre Klimovic, ¿a él en su prioridad lo tiene más como interior o la necesidad del partido llevó a que juegue en ese puesto? Quizás para otras oportunidades puede contar con él jugando más suelto, de enganche, o ¿cuál es su idea con Klimovic? No, es un jugador que cumple ambas características, por eso que bueno, vimos la oportunidad en el mercado, fuimos por él. Tiene mucha versatilidad, de hecho no lo trajimos por eso, pero hasta ha jugado en la Liga Mexicana de 9. Pero sí en Alemania, en su selección jugó de interior. Para mi gusto es más un enganche con rompimientos, con llegada, con mucho transporte de pelota, pero bueno, se dio en el momento de que pasamos a jugar con 3 en el medio. A la hora defensiva de jugar con interiores, pero a la hora ofensiva le dije que bueno, que se soltara. Y creo que el mejor momento nuestro del segundo tiempo, ya lo último, cuando empezamos sin tener profundidad y chance de gol, tener la pelota y controlar en campo rival, fue cuando él justamente pasó de enganche, digamos. Pero él cumple cualquiera de las dos funciones perfectamente. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profe. Un saludo para todos los presentes también. Se vio en el Cerro Porteño de Jorge Bada 2025 mucha rotación en la delantera, independientemente a cuál sea el nombre, a cuál jugador juegue. Permanentemente la rotación arrancaba de punta, terminaba de extremo y siempre rotando permanentemente. Ingresa Pablo De Geti y obviamente es un 9 de área. ¿Cómo crees que se va a corregir eso en la idea que se nota que querés transmitir a esa delantera de Cerro Porteño con esa movilidad que menciono? Y la otra consulta a Velázquez, ¿cómo terminó el partido? Porque lo notábamos con unas pequeñas molestias sobre el final del encuentro. Sí, es verdad. A ver, la idea siempre va a estar atada, sujeta a la característica de los jugadores. Quizá el año pasado terminamos con toda la delantera con mucha versatilidad. Terminando jugando Itu y Sergio por dentro, que los dos pueden jugar adelante y por atrás, que fue como empezamos hoy. De hecho, esa movilidad nos permite hoy el gol, porque hay un descenso de Itu, hay rompimiento de espacios por el medio de Alicea, que empezó por fuera, y eso está bueno. Y es obvio que uno está en la obligación de buscar lo mejor de los jugadores según su característica. Pablo tiene una característica
diferentes al resto de los delanteros y bueno, habrá que engranar ese y aceitar ese conocimiento como para, bueno, haya buenas conexiones entre ellos, que ya de repente con él no se vieron tanto, no por su rendimiento, sino porque cuando le tocó ingresar nosotros no jugamos bien, no lo asistimos, no tuvimos chance de gol, pero bueno, lo estudiamos bien, lo vimos y creo que va a tener muy buen complemento con el resto de los delanteros. Y el caso de Gustavo, me dijiste, no, creo que era un golpe en una patada nomás. Bueno, después de todo el partido tuvo que ir a marcar la banda y tuvo un trabajo muy difícil por ese lado, pero no, hasta ahora no fue más que el golpe. Matías Lugo, Radio La Unión. Profesor, buenas noches. ¿Cómo le va? En el medio campo de Cerro hay una especie, por llamarlo de esa manera, de forma positiva, una superpoblación, ¿no? Muchos jugadores llegaron allí y entre ellos hoy tuvo su chance Wilder Viera. Quiero detenerme en él porque todos sabemos el potencial que tiene, las condiciones, inclusive convocado a la selección paraguaya, pero es como que hay una energía no muy buena entre su rendimiento y lo que ve la gente. ¿Cómo se hace para poder sacar de vuelta ese jugo de todo el talento que tiene Wilder Viera? Bien, hubo sobrepoblación hasta que pasan cosas, ¿no? Parecía eso, pero bueno, pasaron pequeñas cosas que ya estábamos igual o con menos que el año pasado. Pero bueno, es circunstancial, fue por estos días, fue por el tema de Gastón, de Paredes, que en el estado que le tocó estar, no quisimos arriesgarlo, pero bueno, es un excelente jugador y tiene características diferentes a los demás volantes. Y bueno, pero es la exigencia que tiene de estar en un equipo grande como Cerro, que a veces la gente es exigente y es normal, pero yo confío en él porque tiene no solamente cualidades, condiciones, sino que tiene mucho carácter. Y no va a ser ni el primer ni el último caso que termina revertiendo una situación adversa y que bueno, que el viento cambia. Esto es fútbol, todo cambia y bueno, te repito, no va a ser ni el primero ni el último. Hay infinitos casos que no vamos a poner ejemplo, pero que de repente no tienen ese romance momentáneo, porque es momentáneo con la gente, después los rendimientos van cambiando y todo cambiante, pero es normal que en un club grande haya exigencias y bueno, pero yo confío en él, en sus condiciones, pero sobre todo en su carácter. José Rojas, Río 1912. Hola, profesor, ¿cómo está? Saludos a los colegas. Profe, el primer tiempo de Cerro me pareció prácticamente perfecto. El segundo tiempo, bien lo decía, Libertad fue claro de los dominadores, más apareció de vuelta la figura también de Alexis Martín. ¿Te parece justo entonces el resultado que se dio hoy? Y preguntarte, en el momento del gol de Libertad que queda anulado, ¿hubo una charla hasta algo fuerte entre Matías y Piris? ¿Quedó simplemente ahí? ¿Fue algo que te llamó la atención? Porque he visto que después hubo un minuto de tregua por el agua, para beber agua, y hablaste bastante con ellos. ¿Con quién, perdón? Con Matías Pérez y Piris. En el momento del gol de Libertad que se anula. Sí, pero creo que fue una jugada confusa que nos sacan rápido, aprovecharon y bueno, fue un juego directo, fue un lateral. Creo que quedamos con que era para nosotros, no era para nosotros y ellos aprovecharon esa situación. Creo que hasta ahí había sido injusto porque estábamos muy bien ahí. Por suerte se pudo rever esa situación, pero no me pareció ver. Quizás fue por esa jugada, pero creo que hasta ese momento estábamos bien, estábamos muy bien. Quizás después ellos, con esas rotaciones que tuvimos que acomodar un poco, porque estaba jugando el 6, ahora sí lo dije bien. El 6 no de número, sino de posición suelto. Después justo aprovechamos la hidratación para acomodarlo y bueno, si un partido de repente después de ahí no fue las situaciones de goles que habíamos tenido al principio, pero sí un control que en el segundo tiempo se perdió desde el inicio, ¿no? Fernando Medina, Canal 9. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Quisiera hablar sobre una de las contrataciones que tuvo Cerro, el caso de Pablo Begetti, que se habló mucho de la expectativa que genera en el hincha de Cerro. ¿Cómo lo recibió el grupo a él? Y si para el próximo partido usted ya ve que en lo físico, porque él vino cansado, porque él mismo lo dijo cuando llegó al país, ¿está ya para jugar de titular los 90 minutos o vas a ir llevándolo lentamente en cuanto al proceso con el juego del equipo? Y si ya para el próximo partido van a estar Gastón Jiménez y Cecilio Domínguez.
No, lo recibió de la mejor manera. La verdad que se incorporó, como le dije al principio, a un gran grupo humano que lo recibió con los brazos abiertos y eso facilita mucho la adaptación. Lo de él no me preocupaba tanto lo físico porque viene con mucho rodaje, con poco descanso. Ya empezó el estadual. De hecho, no jugó porque lo trajimos nosotros. Yo le tenía más que miedo físico y cansancio, miedo a toda esa semana que tuvo, ¿no? Esos cambios que son bruscos, que a veces no parecen, no son cuantitativos, ahora no son tangibles a la hora de nosotros decir, bueno, cuánto está cansado, cuánto no, sino que todos lo asimilan diferente. Tuvieron muchas ida y vuelta, que no se arreglaba, que hasta lo último, que es despedida, mudanza, que hotel, conocimiento, no es fácil. Pero bueno, se adaptó de la mejor manera, creo que físicamente está muy bien y bueno, para el mañana lo vamos a evaluar a todos, la mañana, cómo están, tenemos pocas horas de recuperación y ver cómo están para el siguiente partido, evaluarlo, conversar con ellos y bueno, a partir de ahí determinar los 23 para el partido con San Lorenzo. Y me dijiste de Gastón. Gastón y Cecilio, vamos a ver la evolución de ellos. Porque lo de Gastón fue, por suerte lo agarró tiempo, fue en el inicio del partido con San Lorenzo, una molestia en el glúteo que ya había tenido antiguamente, no pasó a mayores, pero bueno, tenemos pocos días de recuperación y queremos que sea continuo su evolución. Y Ceci venía muy bien, fue algo por apenas muscular, una cosita de nada, pero bueno, tiene ahora un problema en la rótula, una inflamación que ya la trataron en los días previos, que fue bastante invasiva y no le posibilitó llegar al partido de hoy. Pero bueno, era de esperar con ese tratamiento que estuviese muy dolorido ayer y hoy ya estaba mejor. Así que mañana también vamos a evaluar a ver cómo está. Última pregunta, Andrés Noguera, RCC. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, el equipo, como ya lo decía usted, cuando perdió la pelota, especialmente en el segundo tiempo, sufrió mucho a espaldas de los volantes centrales. ¿Cómo evalúa trabajar en ese sector del campo de juego si usted atribuye esa situación de haber perdido la pelota al estado físico, a que el equipo no aguantó en ese sector, o estaría rearmando la presencia de algunos futbolistas en esa zona del campo de juego? Sí, vamos a ver el partido más detenido. Siempre dejo como un paréntesis porque a veces la efervescencia del partido hace que veamos cosas que no son. Yo creo que sufrimos bastante, sobre todo sin pelota. Creo que de repente había partidos del semestre pasado que cuando nos quitaban las pelotas, que era poco, estábamos más sólidos, pero bueno, también creo que es mérito del rival, ¿no? Se vio que el equipo está trabajado, ya tiene una base de jugadores asentada, muy buenos jugadores y un grandísimo entrenador. Creo que aprovechó su tiempo de trabajo, se vio el cambio en Libertad. Creo que también hay que atribuir que tuvo un gran segundo tiempo. Y bueno, mejorar eso, de tener más momentos nuestros, porque creo que con nosotros con pelota no solo dominamos gran parte del primer tiempo, sino que nos alejaba de ser dominados en situaciones adversas. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Y si nos toca no tener la pelota, ser más sólidos. Sí, sin duda, pero bueno, habrá que ver por dónde fue el desequilibrio, pero bueno, creo que fue muy notorio en el segundo tiempo, que inclusive en el segundo tiempo, sin ser ni cerca el del primero, cuando agarramos la pelota, sin ser profundo y tener chance de gol, lo controlamos. Entonces quiere decir que nosotros con pelota no solo podemos ser peligrosos, pero en el peor de los casos, si no lo somos, controlamos el juego. Así que bueno, habrá que apuntar por los dos lados, a tener mala pelota, que es lo que queremos, y en los momentos que no la tenemos, tener esa paciencia, ser más agresivos, estar más juntos, como para que si no tenemos la pelota, al menos clausurar la oportunidad de rival. Cerramos la conferencia.